Aquí estoy, qué gusto qué gusto estar con ustedes. Mañanita riquísima en Veracruz, jueves, ya estamos en la recta final de la semana, ya con todo, muy cercanos a la Navidad, a esta hermosa celebración en el que yo les invito, en lo que todos ustedes se conectan, y bueno, para aquellos que lo ven a repetición, muchas gracias, les invito a que seamos felices. He escuchado algunos comentarios en los que pues las personas creen, mucho se ha creído, que bajando nuestra vibración acompañamos a otros, ¿no? Y he escuchado personas que dicen que van a estar pues más sobrias este año en cuanto a la celebración, en cuanto a las cenas en su casa, con su propia familia, sin tener invitados ni nada, que a lo mejor no adornan, que a lo mejor no hacen mucha celebración, precisamente porque les parece que ha sido un año en el que mucha gente está sufriendo, lo que ocurrió en Tabasco, el COVID, que ha sido pues mortal para tantas familias, y la quiebra económica de algunos negocios, de algunos empresarios, la pérdida de empleos, y que han decidido no celebrar tanto. Yo les invito a que no hagamos esto. Bajar nuestra vibración no acompaña, no ayuda, no sirve. Lo que tenemos que hacer es compartir nuestra alegría, así como la depresión y la tristeza se contagian, y a mí me gusta mucho una frase que he escuchado que dicen que así como las enfermedades infecciosas, ¿no?, se infectan, como el COVID, ¿no?, que es una enfermedad infecciosa que infecta y daña y enferma, bueno, pues que hay que infectar, pero de alegría, que hay que infectar de buen humor, de buen ánimo, de buena onda. Quien esté por ahí, muchas gracias y saludos, porque no me ha aparecido quién es. Y vamos a inyectar eso, vamos a hacer una infección, pero una infección de amor, vamos a hacer una infección contraria al COVID. El amor, la alegría, la felicidad eleva el sistema inmunológico, científicamente probado. Y no podemos entonces bajar nuestra energía porque a nosotros no nos ha pasado nada malo, porque a lo mejor ha sido un buen año, porque a lo mejor ha sido un año de comienzos, porque a lo mejor nos han pasado cosas increíbles, a diferencia de otras personas. No podemos bajar nuestra energía para acompañarlos en su dolor. No podemos hacer eso. Vamos a infectar de alegría, vamos a celebrar, vamos a agradecer que estamos vivos, que estamos aquí, que estamos saliendo adelante en esta situación y que podemos ayudar a otros, ¿sí? Tal vez yo le digo a las personas, bueno, no sirve de nada que no hagas una celebración en casa y que no comas o que estés triste. Pues si no quieres hacer algo y gastar, dona ese dinero. Dónalo a familias que le están pasando mal. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo nos sentimos bien, ¿sí? Nos sentimos mejor. La acción nos ayuda, nos sirve. La no acción y la tristeza no nos sirve para acompañar a otro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Estaba esperando a que se conectaran. El tema es reaprender a vivir. Y creo que es un súper temota, o sea, es un tema increíble, y les voy a dar la recomendación del fin de semana que les doy de películas. Creo que el fin de semana pasado no les di. Les voy a dar la recomendación de esta semana para que vean un documental. En este caso va a ser un documental de una mujer extraordinaria, de un ser que vino al mundo a aprovechar cada minuto de su vida. Y creo que entiendo por qué lo hizo de esa manera. Cada segundo lo exprimió al 1000% y falleció hace muy poco. Falleció apenas el año pasado, no le tocó ver esta locura del COVID. Y es una maestra ascendida, a mi parecer, ¿no? No se conoce como tal, pero para mí sí, es una maestra metafísica, es una maestra en muchos sentidos, aunque ella nunca habló de metafísica. Pero es una maestra como lo sería la Madre Teresa de Calcuta, que también fue una maestra metafísica y nunca habló de ello. Y se trata de Eva. Eva, así lo van a encontrar, como Eva Moss se llama, pero lo van a encontrar como Eva, nada más. El documental está en la red, en la plataforma de Prime, y es la vida de una mujer que, siendo niña, nació durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Era muy pequeñita cuando la Segunda Guerra Mundial, y siendo judía, le toca, bueno, la situación de llegar a Auschwitz, y no nada más le toca eso, sino que cae en manos del doctor Mengele, que es conocido, Joseph Mengele, en la historia de los nazis, como un doctor que se dedicó a hacer experimentos humanos, ¿sí?
y él pues tenía una fascinación con el tema de los gemelos, de los niños gemelos, y Eva tenía una gemela. Entonces fue seleccionada para experimentos humanos. Lo que hizo ese hombre es monstruoso, es terrible lo que puede llegar a ser cualquier ser humano, tú, yo, cualquiera de nosotros, cuando tenemos tanto poder y tan enferma la mente. Y bueno, él hizo cosas aberrantes con los niños, con las personas, hizo cosas también con mujeres embarazadas, muchas cosas que no vale ni siquiera mencionarlo, pero lo importante de esto es la vida de Eva después de eso. La vida de Eva después de eso, habiendo perdido a su familia, toda, completita, la pierde, más adulta pierde a su hermana gemela, y lo que inicia de su depresión, de su dolor, porque cuando termina la guerra y ella sobrevive, y como siendo niño, porque a veces pensamos que los niños son personas que no piensan, que no saben cómo salir adelante. No, ella siendo una niña decidió que iba a sobrevivir, decidió que ella iba a salir de eso. Y eso es impresionante porque nos muestra cómo los niños tienen su propio pensamiento y su decisión como si fueran un adulto con respecto a lo que quieren de su vida. Y ella lo decide, sobrevive, y de ahí la cosa no queda fácil, ¿no? Porque uno pensará, ya se acabó la guerra y se acabó. No se ha acabado absolutamente nada. Se acaba la guerra y al terminar la guerra las cosas son más difíciles todavía, sin educación, sin padres, sin dinero, sin nada. ¿Qué haces, no? Ella realizó muchos logros, estudió, tuvo una familia, trabajó para sacar adelante a su familia junto con su esposo, un hombre extraordinario, unos hijos increíbles que tuvo, y no nada más eso, decidió casar a Joseph Mengele, pero inicia una lucha desde su odio, desde su rencor, desde su ira, más que desde su odio, desde su ira, desde su impotencia como niña. Y esta lucha, que es desgarradora verla, cómo pide ayuda, cómo incansablemente quiere que se entere el mundo de lo que hizo este hombre, y además que haya una sanación y que haya un juicio y que haya un fin a este infierno, y lucha toda su vida para lograrlo, pero hay un cambio, hay una transición, y pasa de la ira y del odio y del resentimiento y del dolor y de la impotencia y de todas estas emociones que la estaban pues lastimando profundamente, pasa al perdón, a la reconciliación, y se convierte en un ser profundamente amoroso y que se dedica a dar unas enseñanzas y unas clases, y se dedicó a dar conferencias por todo el mundo y a dar muestra de su perdón, de su sanación, de cómo podemos salir adelante de las situaciones difíciles y salir victoriosos, ¿no? No solamente adoloridos y sobreviviendo como empezó, sino victoriosos, felices y llenos de paz, armonía y amor. Y cómo esto le conlleva una vez más a tener rechazo de su propia comunidad judía, luego a tener reconciliación y a tener rechazo de mucha gente, de sus propios seguidores, porque no toda la gente está lista para decir yo amo y dejo ir, perdono en este caso, a quien me dañó, y me libero, y la gente mucha no está de acuerdo con esto. A mí me ha pasado, yo he tenido el rechazo de algunas personas por haber disculpado cosas graves y no haberme enfrentado y no haber peleado con alguien por lo que hizo, porque no es mi lugar juzgar a las personas, y yo sé que cuando nosotros cometemos cualquier falta, inmediatamente lo que ocurre es que la ley de la retribución universal va hacia esa persona, y esa persona tiene que sufrir o vivir las consecuencias de lo que hace. Entonces yo no tengo por qué pelearme con nadie, ni luchar contra nadie por sus malas acciones, ni hacerle groserías, porque no es mi papel. Y eso me ha costado amistades, me ha costado dificultades en la vida,
porque las personas no lo entienden. Eso a nivel mundial se ve muy claramente y magnánimamente lo que le ocurre a Eva por haber perdonado, por haber superado, por haber abrazado a un nazi, por haberse relacionado después con nazis, y es muy impresionante verlo. Pero aparte, lo más importante de ella es el legado de amor, no solamente de lucha, el legado de amor, de reconciliación y de elevar el nivel de conciencia en las personas, para que nos ayudemos, para que amemos con mayores ganas, para que abracemos, para que besemos, para que disculpemos, para que no perdamos el tiempo en tonterías, y lo que hagamos en nuestro paso por este mundo es dejar el mundo mejor de lo que estaba y haber dejado huella en las personas que les cambie la vida. Ahí ponen información acerca de muchas personas que dan su testimonio de cómo haberla conocido y haberla escuchado y haber contado su historia les hizo la vida. Cambiaron la perspectiva de lo que les había pasado y lo vieron como algo positivo. Y yo les decía en la mañana en el audio que a veces pasamos por momentos tan dolorosos como el caso de ella. Ella decía que no se consideraba buena madre, sus hijos dicen que sí, su hijo en especial dice que sí es buena madre, que no podía dar mucho porque estaba muy adolorida, estaba muy lastimada por todo lo que había vivido en el holocausto que vivieron los judíos, y ella hablaba que no podía vivir realmente como estaba, ¿no? Que no sabía cómo vivir. Y a veces nos pasa eso, ¿sí? Nos pasa ese tipo. Le apreté algo y me salí. Nos pasa ese tipo de situación en la que pasamos por momentos tan dolorosos, tan difíciles, que pensamos que ya no sabemos cómo ser felices, y de verdad ya no sabemos cómo ser felices. A veces les voy a recomendar otra película que es muy interesante y preciosa y es metafísica al 100%, que es la película de Atrévete a Soñar, que ya está en Netflix. Esta película que la hace la productora del Secreto, que también obviamente es un libro súper metafísico que habla de la ley de la atracción. En esta película vemos a una viuda, no se las voy a contar toda, pero les voy a dar algo de información. Vemos a una viuda que pasa por muchas carencias y dificultades después de la muerte de su marido, obviamente, y cuando le empiezan a pasar cosas buenas, no sabe cómo sentirse, no sabe cómo disfrutarlo, no sabe sonreír, no sabe si es cierto, si va a durar, si es posible que le pase algo tan bueno. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos cuando pasamos por la muerte de alguien, y más si es así de traumática, que es de repente. Ya no les voy a contar más de la película, pero si pasamos por la muerte de un familiar muy querido y nos cae de sorpresa, que realmente la muerte, yo creo que solamente cuando se trata de adultos mayores y que estamos viendo su enfermedad o un proceso muy largo de enfermedad, la podemos comprender y entender. Pero en los demás casos, cuando la muerte llega así, inesperada, accidentes, o ves a una persona que está bien y de repente se muere de un infarto, o lo que está ocurriendo con el COVID, precisamente uno no lo entiende. El cerebro necesita comprensión. El sistema del cerebro es que necesitamos comprender algo y el cerebro no entiende. Y como el cerebro no entiende, se nos empieza a dificultar mucho. O sea, decimos, no, pero es que no lo entiendo, O sea, si por ejemplo un jovencito muere o un niño, es que no lo entiendo. O sea, esa es la palabra que se dice. Eso es ante la muerte, o tal vez a alguien que te roba, ¿no? Un socio que se lleva la clientela, el dinero, lo que sea, y de la noche a la mañana no tienes dinero, ¿no? Y dices, pero es que no entiendo, ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo pudo haberle hecho esto a su hermano, a la familia? O nos empiezan a pasar ese tipo de cosas, o de repente quebramos o nos quedamos sin trabajo. El cerebro no lo logra procesar y entramos en un shock. Realmente estamos en shock y estamos luchando con nuestras emociones y con lo que ocurre en nuestra mente, y perdemos el sabor de la vida. No nos sabe nada, no nos sabe el aire, no nos sabe el sol, no nos sabe las personas, no disfrutamos a nadie, no disfrutamos nada. Nos pueden invitar a un viaje y en lugar de sentirnos bien nos sentimos mal. Nos pueden hacer un bebé
y estemos tristes y preocupados por la vida de ese bebé en lugar de verlo como el milagro de la vida y que es algo hermoso. Y así nos empiezan a ocurrir un montón de cosas que nos hace que perdamos el aprendizaje del vivir. Y podemos haber sido muy felices toda nuestra vida anterior. Y en ese trauma, en ese choque, en esa situación difícil, perdemos completamente la forma en la que debemos de vivir. Se nos olvida al 100%. O sea, no sabemos cómo continuar. Y esto no es algo para que lo minimicemos, para que digamos, ya se le pasará, o esto no es para tanto, no es la manera de tomarlo. La manera de tomarlo es tener mucha paciencia, mucha paciencia con la persona, con nosotros mismos. Obviamente estoy hablando de acompañar a la persona. Y hay una técnica, hay una regla que a mí me gusta mucho, que la he utilizado de manera natural. Así lo hice. Yo he hecho muchas cosas del proceso de metafísico y de muchos procesos mentales que se me han ocurrido sin que yo piense, y eso no es que yo sea especial, es que tengo mucho contacto con mi intuición. Y hay esa regla que yo la viví en una etapa muy dura en mi vida, un momento muy difícil en el que mi cerebro no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando, en una situación familiar muy complicada, muy dolorosa, muy lastimosa. Yo me tomé una semana y me acuerdo que la regla es la regla de las 24 horas. Ahorita les voy a explicar cómo funciona, pero les voy a contar la historia de lo que me ocurrió a mí. Yo esa vez estaba en un momento muy importante de mi vida, estaba entrando a un proyecto de radio muy importante, la empresa más, donde más me desarrollé en mi carrera, y estaba iniciando, acababa de firmar el contrato, y ya se imaginarán todo lo que conlleva que llegues a una empresa nueva, ¿no? Y en ese justo momento, en la primera semana en la que yo entré a trabajar, ocurre una cosa inimaginable en mi familia. Y yo no podía, yo sabía que yo no podía trabajar, no tenía el cerebro, no entendía lo que nos estaba pasando. Y entonces acudí con mi jefe y le dije que me tenía que ir. Gracias a Dios yo tenía en ese entonces, mi novio estaba en México, y le hablé pidiendo auxilio, y tenemos que pedir auxilio y no quedarnos solos. Y me acuerdo que yo no podía estar en el lugar en el que estaba, no podía despertarme un momento más en ese lugar. Y le dije a mi pareja, le dije que si por favor me podía recibir en México, que no se lo rogaba, o sea, que no se lo pedía, se lo rogaba, que era un llamado de auxilio, que me dejara estar ahí. Y le dije a mi jefe lo mismo, que no le podía contar lo que me había pasado, pero que era muy grave y que necesitaba tiempo. Un hombre increíble, en paz descanse, me dijo que sí, que por supuesto, que me fuera y que no me preocupara por nada, que me fuera y que regresara. Yo le dije, yo voy a regresar y voy a dar lo mejor de mí, pero ahorita no puedo. Y me fui una semana a llorar literalmente, a pasarla mal, a sufrir, a sacar todo, a contarle a alguien lo que me había pasado. Y fue una semana muy desgarradora, muy dolorosa. Todo me dolía, todo me afectaba, todo lo que me dijera la persona que más amaba en ese momento, todo era negativo para mí. Pero fue una semana en la que yo dije, me voy a tomar esta semana y de ahí voy a continuar con mi vida. Y en esa semana me ocurrió una cosa muy singular, que fue que la vida me puso un camino fácil, ¿no? Y a veces así es, porque la vida siempre te da respuestas. Y el camino fácil era que yo me quedara en ese momento con mi pareja y que no regresara a Veracruz. Y ese camino implicaba que dejara yo mi carrera a un año de terminarse, que era un sueño para mí hecho realidad, porque para mí fue lo mejor que pude haber pasado a estudiar comunicación en ese momento de mi vida. Dejar un sueño incompleto y votar un contrato con una empresa muy importante a nivel internacional, y que había sido otro sueño logrado. Y estaba muy fácil quedarse ahí, estaba muy fácil porque era tanto el dolor que me decía huye de la situación, pero me acuerdo que no lo pensé ni siquiera 5 minutos y dije no puedo dejar mis sueños,
no puedo dejar mi vida por lo que me pasó. Y regresé a trabajar, a dar lo mejor de mí, y de ahí me pasaron cosas increíbles. Terminé, por supuesto, mi carrera con mucho orgullo, con mucha alegría, y fue uno de los momentos más significativos de mi vida. Pero lo interesante es que me tomé ese tiempo, y eso es lo que les quiero decir, que necesitamos tomarnos tiempo, necesitamos entender y no negar lo que nos está pasando, necesitamos entender que necesita nuestro cerebro desahogarse, sentir el dolor, contarlo, tener un abrazo, una mano amiga y relajarse, soltarlo todo. Y la regla de las 24 horas dice que sufras o te duela algo 24 horas, ¿sí? 24 horas nada más. Y después lo dejes ir y continúes con tu vida. En mi caso, que era algo muy grave lo que había ocurrido, necesité una semana, ¿sí? Si es algo más grave, por supuesto, obviamente la muerte de un familiar, que en este caso no era la muerte de un familiar, tómate un mes, ¿sí? Pero no te tomes más, porque es muy fácil para el organismo quedarse en momentos de tristeza, en momentos de dolor, y se vuelve adicto. Y no sé si les ha pasado a ustedes que cuando duermen mucho, al otro día tienen mucho sueño y dicen, ¿cómo puede ser que dormí mucho y tengo mucho sueño? Bueno, eso ocurre porque precisamente cuando nosotros dormimos mucho, luego queremos seguir durmiendo. En este caso ocurre lo mismo. Si tú te quedas mucho tiempo en la tristeza, vas a necesitar más ese estado depresivo. Entonces, más de un mes, no. Y en todo el proceso de lo que te ocurra, no te quedes solo. En ningún momento te quedes solo. Ve a casa de alguien, quédate con un familiar, con un amigo, con tu pareja, pero no estés solo cuando te ocurre algo, porque es lo peor que puedes hacer. Te sigues ensimismando, te encierras y no vas a salir del dolor. Y aquí viene la parte interesante. Le das tiempo al dolor y luego reaprendes a vivir. Y reaprender a vivir es un proceso, como les decía en la mañana, que dejas de caminar y luego tienes que volver a caminar. Así es reaprender a vivir. Tienes que ir tomándole el disfrute a las cosas, mirando cada vez más al cielo y ver que está bonito y decir que está bonito, saboreando un alimento y decir, sí sabe rico, sí lo siento, dándote esos espacios para sentir, para sentir las cosas, abrazar a un niño y decir se siente bonito, abrazar a tu pareja, a tu familia y sentir. Tienes que conectarte con el sentir, porque poquito a poquito vas a ir agarrándole el gusto otra vez a la vida y entendiendo que todo pasa y que a lo mejor si en este caso es una pérdida de un familiar, siempre va a estar contigo eso, ¿sí? No el dolor tú lo eliges, pero siempre va a estar contigo eso va a ir contigo en tu vida, no se va a olvidar, no se va a desaparecer la pérdida de alguien, pero como dice el maestro y doctor Víctor Frank de El hombre en busca de sentido, que les recomiendo muchísimo ese libro, como dice él, no se trata de lo que ocurre en tu vida, que él estuvo en el holocausto, se trata de cómo llevas tu carga y puedes llevarla con alegría, puedes llevarla con paz, con armonía o puedes llevarla con dolor y sufrimiento. Y creo que la mejor forma de honrar lo que nos pasa o a las personas que ya no están es viviendo, no muriendo, como les decía al inicio. No se trata de que yo me hunda para que los demás estén mejor, así no funciona. Se trata de que yo salga adelante para que los demás estén bien. Y nos vamos a dar cuenta que impactamos la vida de otras personas. Cuando otras personas ven que podemos salir adelante de eso, que fue el caso de Eva, ellos también salen adelante. Y para eso estamos en el mundo, para vivir, no para morirnos en el dolor. Estamos para vivir y cuando podemos sobrepasar lo que nos duele, podemos convertirnos en superhumanos. Nos convertimos en superhéroes de nuestra propia vida. Así que yo les invito a que cuando pasen por un suceso muy complejo, vuelvan a saborear la vida. La vuelvan a saborear, la disfruten, la vivan
con un sentimiento de paz y de armonía, y que sea pues lo mejor para todos, lo mejor para para todos ustedes, para las personas que están al lado, y sepan también que tenemos un compromiso con la vida. Venimos a vivir. Cuando nosotros llegamos a este mundo, venimos a vivir. Y nuestro compromiso con la vida siempre lo tenemos que cumplir. Cuando no estamos viviendo, estamos perdiendo la enorme oportunidad y la gracia en la que nosotros estamos de mejorar las vidas de otros, de cambiar nuestras propias vidas y de magnificar nuestro poder. Así que vean de verdad el documental de Eva. Eva y un número, dice después, porque es el número que tenía, con el que la marcaron. Es hermoso, es impresionante. Y pues con esto los dejo por el día de hoy. Les mando muchos besos, espero que vean también la película Atrévete a soñar, está increíble, me encanta, y me encantan las películas metafísicas, y nos vemos la próxima semana, la próxima semana volvemos a meditar, nos vemos en taller en la noche, bueno, tenemos mucha actividad nosotros, y ya saben que estoy disponible para ustedes, consultas, entrenamientos mentales, tengo muy pocos lugares, yo no atiendo a mucha gente, así que si alguien está interesado, avíseme con tiempo para que si tengo espacio en la agenda lo ponga, y si no, le guardo un lugar para cuando se desocupe. Les mando muchos besos, bendiciones, que tengan un día increíble y maravilloso. Gracias.